Hola, muy buenas tardes, estimadas colegas, estimados colegas. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodrigo Navarro y estoy a cargo de desarrollar esta sesión de capacitación, proceso que ya hemos comenzado desde el pasado lunes 25 de mayo, ¿ya? Junto con ello, recordarles también que es muy importante que ustedes tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para permitir un mayor ancho de banda, ¿ya? Y así parece que se ha cumplido hasta este momento, ¿ya? Así que muy bien por esa parte. Y daremos comienzo un poco, recordar antes de comenzar un poco lo que habíamos visto el lunes. El lunes vimos una introducción general que incluyó elementos teóricos respecto de lo que es la gestión pedagógica y lo que es el decreto 67. Ahora bien, de una manera muy sucinta, porque este curso o este proceso no es sobre esos temas, es un curso de Excel aplicado. Ahora bien, nosotros entendemos que un Excel aplicado tiene que también tener esos elementos de base o elementos generales que se tienen que manejar. Hoy día yo no voy a volver sobre esos elementos teóricos, ¿ya? Sino que me voy a ir directamente a las muestras de las planillas, ¿ya? Entonces, en la medida que yo vaya viendo cada una de las planillas, voy a irla explicando, estableciendo el sentido, y si ustedes tienen alguna duda, pregunta o comentario que hacer, lo hacen por el chat de manera de yo poder ir comentando y retroalimentando inmediatamente. Recuerden, eso sí que son hartas, entonces quiero ver eh, que ojalá las preguntas o los comentarios o las consultas los vamos a ir acotando. Si de repente son muchas, ya las vamos a tener que eventualmente limitar, pero si no, las podemos ir desarrollando. Lo importante y el sentido de todo esto es que ustedes queden con la mayor cantidad de herramientas que ustedes pueden aplicar en el aula, aplicarla con los estudiantes. Me acabo de dar cuenta, me hicieron el alcance también que a cada vez que paso a llevar la pantalla, la rayo. Así que, si me permiten, voy a buscar la goma y voy a borrar esas manchas que dejé ahí. Bien, voy a comenzar y cada quien, si tiene algo que decir, comentar o preguntar, lo hace por el chat. Bien, nosotros dijimos que este es un curso de Excel aplicado, ¿ya? Probablemente van a quedar muchas necesidades también después de este curso. Probablemente van a quedar cosas pendientes, pero sí, esto ya plantea un camino y eso es lo importante de este proceso de capacitación. En lugar de ver todo lo que vimos el otro día, si en cualquier caso nosotros vamos a disponibilizar, ya hemos disponibilizado esta presentación, del mismo modo que yo también voy a disponibilizar dentro de los próximos días las plantillas que hemos desarrollado, ¿ya? Obviamente con todos los títulos, con todo como corresponde, ¿ya? Para que ustedes las tengan y las puedan utilizar según sus necesidades y según los requerimientos también que ustedes tengan. Y según también cómo el establecimiento en el cual ustedes se desempeñan lo están trabajando, ¿ya? Porque a veces cada uno de los colegios tiene una forma diferente, tiene formas diferentes, estructuras diferentes, ustedes simplemente lo van acomodando. Y además, y esto es lo último que voy a decir, antes de comenzar, las sesiones de martes y miércoles en cuanto al manejo ya más técnico y específico de Excel. Bien. No diciendo nada más al respecto, comienzo, apareció esto que está un poco negro, ¿ya? Ahí ya vamos a comenzar. Bien. Gracias, Jessica, por... Me acompaña nuevamente Jessica Gatica en, en la parte más técnica. Estoy tratando de avanzar. No se puede por el momento. Tengamos un poco de paciencia. A ver, un poco para ir complementando con lo que ya hemos dicho. El Excel es una herramienta fundamental de sistematización y orden en la información. ¿Ya? Eso es lo primero que nos debe interesar. Este es Aquí empezábamos, por lo que decíamos el día lunes, esto es la planificación, habíamos dicho, ¿ya?
pero una planificación que se puede plantear como unidad, ahí cada colegio toma decisiones de manera diferente. Pueden trabajar mensual, bimensual, por unidad, por semestre. Cada colegio lo hace de alguna manera. Pero por lo general, uno, desde el punto de vista pedagógico, debiera trabajar por unidad. ¿Cierto? La palabra misma lo dice, una unidad donde un conjunto de objetivos, de indicadores se articula coherente y compactamente para el desarrollo de los determinados aprendizajes. Bien. De esta parte, les recuerdo algo, esta no es la plantilla completa, esta no es la planilla completa. La planilla se alarga un poco más hacia allá. Se alarga un poco más hacia allá porque aquí teníamos desde los objetivos, los indicadores, las evidencias, la evaluación, ¿ya? Los tipos de evaluación, si es diagnóstica, formativa, sumativa, ¿ya? O procedimiento, cuál es el procedimiento de evaluación del logro, la ponderación, que también lo habíamos desarrollado el día lunes, y la siguiente que ya tiene que ver con, aquí quedamos de la anterior, perdón, aquí ya quedamos de la slide anterior y ya nos planteamos con metodologías de enseñanza, aprendizaje, actividades, horas y fechas. Con respecto de esto, yo quiero saber si ustedes tienen alguna duda o comentario que hacer al respecto para que podamos profundizar un poco en este punto. ¿Ya? Estoy leyendo el chat a ver si sale algo, a ver si hay alguna consulta o duda. Ahora bien, nosotros partimos de la base de que estos son los elementos generales para una planificación. Ahora, ¿por qué integramos con tanta intencionalidad la evaluación? Respecto de las orientaciones para la implementación del decreto 67, la evaluación se vuelve un factor crítico en el logro de los aprendizajes. Y desde ese punto de vista se establece como instancia, nos vamos a ir a lo que dice el decreto 67, donde se habla también, por ejemplo, de lo que es la planificación evaluativa, ¿ya? Entonces, es en razón de eso que integramos con algún nivel de detalle los temas de evaluación acá. Vuelvo un poco sobre el punto anterior. ¿Dónde están los focos críticos de lo que es la evaluación? Acá. Desde que yo parto de las evidencias, de los tipos de evidencias, hasta la ponderación de las actividades de evaluación, ¿ya? Y aquí uno va estableciendo cuáles son las evidencias. Existen tres tipos de evidencias, ya lo habíamos dicho el día lunes, de proceso de progreso de logro y la evaluación diagnóstica informativa sumativa y procedimientos e instrumentos para que ustedes lo vayan teniendo más claro. Y aquí vuelvo a decir lo que dije también el otro día, un documento fundamental del Minedu son las orientaciones, lo voy a anotar acá para que quede acá en el documento, para la implementación del decreto 67. ¿Ya? Veo que no hay dudas en este punto. No sé a qué atribuirlo, pero me imagino que esta parte es como una de las más sencillas. Importante, sí. Usted cuando trabaja objetivos de aprendizaje, nosotros sabemos que cuando se trabaja objetivos de aprendizaje hay distintos indicadores de evaluación. Por lo tanto, aquí desde el punto de vista de Excel, lo que debo hacer es combinar celdas. ¿Ya? Eso, me imagino, lo vieron con Mixi, y si no lo han visto, ojalá que también lo puedan ver. Pero es una de las herramientas básicas de Excel, que es combinar celdas. Entonces yo aquí tengo un solo objetivo de aprendizaje que me permite tener distintos indicadores de evaluación. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces me voy a la siguiente, que es la continuación simplemente de lo que ya vimos en la parte anterior. Si no hay duda de este punto, avanzo, y si hay dudas, si alguien las quiere plantear, aun cuando haya pasado después, puedo volver sobre esto. En la planificación de la clase dijimos también que era básicamente lo mismo, ¿ya? O
tiene la misma lógica, no es que sea lo mismo, ¿ya? Tiene la misma lógica porque aquí lo importante, y según lo que es mandatorio desde la política pública y desde el currículum, es que esto es lo que se tiene que lograr, el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, cada clase, cada actividad, cada evaluación, cada situación de aprendizaje que se desarrolle en el aula en un periodo determinado tiene que apuntar al logro de determinados objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, si alguien también quiere, y eso también vale para la planificación de unidad y también vale para esta, integrar, por ejemplo, los elementos actitudinales también es una buena decisión. Recuerden que según la evaluación docente, una de las orientaciones también tiene que ver con esta tridimensionalidad, el procedimiento, el contenido, pero también lo que son las actitudes. Si alguien lo quiere incluir acá, me parece una muy buena recomendación y una muy buena decisión, desde luego, ¿ya? Entonces, la lógica o la estructura más que la lógica, por decirlo de algún modo, es la misma. Se parte desde el objetivo de aprendizaje, el indicador, pero la diferencia está acá. Nosotros ya planteamos objetivos de clase, ¿ya? Metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y yo les decía el otro día, pónganle ojo, ya hay cursos que ya se están haciendo y cada vez más progresivamente se está discutiendo sobre lo que son las metodologías activas y participativas. Y aquí me voy a detener un poco porque ya esta sesión, como es de profundización, ¿ya? Es necesario probablemente que nos detengamos acá. A ver, primero que todo, dentro de las orientaciones que cada vez más se establecen desde el currículum nacional, es comenzar a desarrollar un rol cada vez más protagónico y más central en el estudiante, ¿ya? Ir desplazando de un rol central en el docente a un rol central en el estudiante. Pero muchas veces nos quedamos con la sensación de que eso está ¿cómo se hace en la práctica en el fondo? ¿Ya? ¿Cómo se hace en la práctica si nosotros aprendimos de una manera, nos enseñaron en la universidad de alguna manera y probablemente esta misma capacitación en este momento tengo yo más un rol central? Pero más que nada estas son orientaciones. Ahora bien, me detengo un poco acá. Cuando se habla de metodologías activas y participativas y hay abundante material al respecto, ¿ya? Estamos hablando principalmente de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, y también me voy a detener un poco acá, eventualmente, el aprendizaje basado en problemas, el método de caso, y hay otros, estos son los más conocidos, ¿ah? Pero hay otros también, está el aprendizaje servicio, por ejemplo, está el aprendizaje basado en retos o basado en desafíos, ¿ya? Pero me voy a detener ahí. Y hay bastante literatura que se puede obtener al respecto. Ustedes se meten a la web y van a encontrar bastante sobre eso. Incluso hay algunas universidades y algunas instituciones que disponibilizan sus documentos en PDF y que ustedes también los pueden ver como docentes. Me detengo acá un poco porque, y tal vez para volver atrás en el Excel, todas las actividades, si usted se va al decreto 67, a este documento que se denomina Orientaciones para la implementación del decreto 67, dice que las actividades que involucran más objetivos de aprendizaje o las actividades finales o las actividades que involucran proyectos, y lo dice con todas sus letras de este documento, son aquellas que debieran tener mayor ponderación. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las actividades finales, las que involucran más objetivos de aprendizaje, o bien las que involucran proyectos, o bien las que involucran lo que es la interdisciplinariedad, son aquellas que debieran tener una mayor ponderación, ¿ya? Y ahí uno puede ir evaluando, por ejemplo, ir evaluando procesos, progresos y logros, ¿ya? Y eso también es sumamente importante. Eso en cuanto a esto, ¿ya? Y luego, obviamente, el tema de las actividades de aprendizaje estructuradas en inicio, desarrollo y cierre, cómo se integra la evaluación dentro de la clase, que eso también es, obviamente, es una orientación del decreto 67, y el tiempo y los recursos. Si en el colegio que usted trabaja
hay otro método, está bien. Lo importante es ordenarlo, ¿verdad? Lo importante es ubicarlo, lo importante es ubicarlo bien, lo importante es ordenarlo bien, porque ese ordenamiento le sirve a usted, ese ordenamiento le sirve a los estudiantes, ese ordenamiento le sirve a los equipos de gestión también. Permite hacer seguimiento, permite ver cuánto estamos adelantados, cuánto estamos atrasados, permite ver muchas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Muchas veces los docentes no tenemos la práctica, no tenemos internalizado nuestra práctica por diversas razones, entre ellas el tiempo y la sobrecarga, en ir en hacer esto de una manera más sistemática, ¿ya? Funciona muchas veces más la intuición, el planificar un poco sobre la marcha, independientemente de los factores, y en eso podemos estar de acuerdo, ¿ya? Pero independientemente de esto, esto también, como dijimos el día lunes, contribuye a aliviar un poco más el trabajo. Vuelvo a decir, si alguien tiene algo que decir respecto de esto, que es solamente cómo estamos aplicando lo que es el Excel a la planificación. Solo eso. Estamos hablando en primer lugar de planificación de unidad y estamos hablando también de planificación de unidad y planificación de clase, ¿ya? Si no hay nada que decir al respecto, podemos avanzar, pero si alguien lo quiere decir después, podemos volver sin ningún problema en forma posterior. Bien, dijimos también esto. Me detengo un poco acá. Esta es una forma, digamos, bastante general o genérica, si ustedes quieren, de lo que es una carta Gantt, ¿ya? La carta Gantt, por excelencia, es un instrumento, y esto no lo dije el lunes, es un instrumento de planificación, ¿ya? Es en primer lugar un instrumento de planificación que me permite establecer en tal fecha yo voy a ver estos objetivos. Y lo que les dije el otro día, y esto obviamente yo lo voy a mejorar en las plantillas que les voy a enviar, que les vamos a enviar, esto hay que hacerlo necesariamente por objetivo de aprendizaje y por indicador de evaluación, ¿ya? Y me permite ver, estimar, porque esto parte de hacer una estimación y yo la ubico en el Excel. Entonces voy diciendo, a ver, en esta fecha y le coloco ahí una cruz, según este modelo. Después vamos a ver el otro, ¿ya? Tranquilo, que tiene que estar en clase, que tiene que estar trabajando, y yo Solicito, por favor, entonces, ¿sabes qué? Voy a la violencia por mayor. Me imaginé un buen alumno que bien, hago, no tenía idea, más encima no solicito, por favor, tenía un montón de cosas que yo no tenía idea que existían. bien. Hay que, le pido a Daisy y a Eni, no sé si se pronuncia así, que apaguen la cámara, por favor, ¿ya? Les pido encarecidamente que apaguen la cámara en este momento, ¿ya? Para que podamos tener el ancho de banda para seguir. Bien, entonces comentaba esto de la Gantt, ya de la carta Gantt. Entonces, Es un instrumento de planificación, ¿ya? Que lo organizamos según objetivos de aprendizaje e indicador de evaluación y cómo eso, nosotros vamos a hacer una estimación. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver acá, según lo que dice, conjeturar y verificar propiedades de los números irracionales en la semana 3 de marzo, correspondiente a la semana del lunes 17 de marzo. Esa es una recomendación que también les di, ¿ya? Que coloquen la fecha del lunes donde comienza la semana. Ahora, si usted también puede o quiere, también puede ubicar el número de la semana ahí, ¿ya? Ahí hay un poco más de margen de libertad. Ahora, ¿solo me sirve para planificar? Esa es una pregunta fundamental. Y la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque ¿qué puedo hacer después yo con esto? Lo que yo puedo hacer con esto es hacer, y aquí volvemos a lo siguiente, esto puede ser también un instrumento de monitoreo o
también le podemos denominar un instrumento de seguimiento. ¿Ya? Por lo tanto, si yo llegué a la semana del 31 de marzo y aún yo no he visto este punto, que es resolver problemas en contextos relativos a números reales y raíces, y yo resulta que estamos en la semana del 31 de marzo y recién voy a ver esto, puedo decir, tengo un atraso de 2 semanas. Esto es algo que nos ha pasado a todos y todas las docentes, que hemos tenido alguna vez un atraso, por lo que sea, porque esto, por el día del alumno, por el día de esto, por el paro, un atraso. ¿Qué es lo que me permite esto? ¿Qué es lo que nos permite esto? Si yo detecto un atraso, ¿qué puedo hacer? Lo importante no es solamente, constaté el atraso. Claro, porque las cartas Gantt, la utilidad tiene que ver con que, ojo, me sirve para planificar, ya lo dijimos. Me sirve para monitorear y hacer seguimiento. Pero una vez, y aquí está la clave de las cartas Gantt, una vez que yo logro verificar que tengo un atraso, eso me permite hacer ajustes. En el fondo, tomar decisiones. Y como ese es un concepto que yo utilizo mucho, lo vamos a abreviar con una simple abreviación, una TD, tomar decisiones. Entonces tengo que destinarle este tiempo a esto. No le puedo destinar tanto tiempo a esto otro. No, según los resultados de aprendizaje de mis estudiantes, lo que yo tengo que enfatizar es esto. Por lo tanto, la estimación que yo hice en un comienzo, tengo que ajustarla. De aquí no hablemos de que esté bien o esté mal. ¿Ya? Lo bueno o lo malo muchas veces no da a entender lo que son los fenómenos de la realidad. Menos en educación. Mucho menos en educación. ¿Ya? Sino que decir, ser objetivo y decir, tengo un atraso. No, yo tengo que tomar una decisión y no ver el atraso desde el miedo y decir, me van a decir algo. No, sino que simplemente tengo que tomar una decisión porque hay veces que uno se atrasa y el atraso a lo mejor tiene razón de ser. Porque a lo mejor este aprendizaje no quedó consolidado. Y eso tiene que ver porque usted hizo un monitoreo, porque usted hizo un seguimiento, porque usted aplicó instrumentos de evaluación, porque usted hizo evaluación formativa o porque usted simplemente observó. Entonces, también puedo ser, no puedo avanzar si el aprendizaje no está consolidado. Entonces, también, cada vez, esto también me permite tener ciertos fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Cuál es el fundamento de un atraso? ¿O cuál es el fundamento de ir un poco más adelantado? Y lo otro, es sumamente importante que dejen un tiempo libre, comillas libre. O sea, si todo esto termina, por ejemplo, por decir algo, la semana del 16 de diciembre, este es solamente un ejemplo, yo tendría que dejar clases a lo más 16 menos 7, 9, hasta el 2 de diciembre o hasta el 23 de noviembre, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese tiempo que yo voy a dejar libre al final es el tiempo que a lo mejor me permite tomar decisiones y tener mayor holgura de tiempo y poder gestionar mejor, a lo mejor, eventualmente un atraso o una desviación, ¿ya? Me voy a la siguiente slide, ¿ya? Que es esta, que me parece un poco más ordenada, ¿ya? Y que permite ir planificando, monitoreando y hacer seguimiento con este instrumento, ¿ya? Y yo les decía acá el otro día, y así se los voy a hacer llegar también, que esto acá pueden agregar una columna y podemos colocar acá el objetivo de aprendizaje, el indicador de evaluación, entonces hacer el seguimiento de acuerdo al indicador de evaluación, ¿ya? O bien, usted lo puede poner arriba, mi objetivo de aprendizaje a trabajar es este, y mi indicador de evaluación, y lo coloco acá abajo. Las dos opciones son legítimas, las dos opciones son correctas, ¿ya? La que quiere usted, la que le sea más cómoda, ¿ya? Esto se puede descargar como plantilla desde la web, ¿ya? Entonces, cuando yo haga las correcciones, también voy a incluir acá cuál es el link de esto.
¿Ya? ¿Cuál es el link? Acá. Y yo voy estableciendo acá el objetivo, el indicador, y esta columna del responsable yo no la agregaría. Ahora, si usted por ese motivo está involucrado o involucrada en algún proyecto en el colegio donde hay responsables, ahí sí me parece pertinente tener esto como considerando, ¿ya? Lo otro, y perdón que me salga un poco del tema, estos instrumentos son muy buenos para desarrollar trabajo colaborativo. Cuando usted se va a la evaluación docente, ¿ya? Cuando usted se va a la evaluación docente, ya hago la reiteración, si alguien quiere hacer una consulta, que la haga, no importa que sea algo sobre lo que ya pasado, ¿ya? Pero si usted va a la evaluación docente, volviendo al tema, necesariamente el tema del trabajo colaborativo es un tema muy importante, ¿ya? Y le piden referencias al director y hay varias formas de hacer seguimiento a esto. Bueno, esto es una herramienta perfecta. O si usted es jefe de UTP, o si usted es encargado de convivencia escolar o encargada de convivencia escolar, o es director. Si usted es director o directora, tanto mejor. Pero si usted es docente de aula, también le sirve, ¿ya? Entonces, son instrumentos, son herramientas que se pueden aplicar y transferir en cualquier situación, ¿ya? Esta me parece que es probablemente un poco más compleja esta plantilla, así que dejo también el campo para que ustedes puedan hacer las consultas o puedan generar las dudas. Si hacen consultas o dudas, les voy a pedir que también, junto con hacer la consulta, me gustaría saber de qué especialidad son y de dónde son, ¿ya? Si hacen la consulta, por favor, eso. El nombre yo lo veo acá, así que el nombre no es necesario, ¿ya? Porque está acá puesto. Bien, continúo entonces. Estoy mirando el chat en este momento. Continúo. Si alguien quiere decir algo de esto y lo quiere decir después, volvemos, ¿ya? Tenemos el tiempo esta tarde para eso. Bien. Me pasé un poco, a ver. Leccionario. No creo que haya mucho que decir en este punto. Aquí no estamos todavía ni en la fórmula, ni en la autosuma, ni en el promedio. No estamos en los cálculos matemáticos. Hasta este momento, estamos solamente ocupando Excel como un elemento que permite dos cosas. Y ya lo hemos dicho, orden, sistematización, pero sobre todo, y sobre todas las cosas, una estructura. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos un orden, una sistematización y una estructura, significa que estamos desarrollando un proceso sistemático, intencionado, consciente, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Y aquí lo que tenemos, como ya lo dijimos en la otra sesión, un leccionario. No voy a decir mucho más al respecto porque me parece que es un tanto evidente, ¿ya? Eso sí, en la administración de los colores usted puede tomar decisiones de manera libre, salvo que el colegio pueda tener una decisión o pueda tener una política institucional al respecto, ¿ya? Yo le puse varios colores, a lo mejor quedó muy colorinche y ahí las opiniones pueden ser diferentes y todas legítimas, por cierto, pero hay fórmulas, o sea, perdón, no fórmulas, sino que hay forma de ir estableciendo los colores, todo eso, de manera de que también le pueda quedar también a usted más atractivo, ¿ya? Eso como un dato. No creo que haya que decir mucho más respecto de este punto. Bien, hablábamos también el otro día respecto de las observaciones, respecto de cómo manejar, de cómo pensar en el Excel como un libro de clases. Y esto es sumamente importante porque vamos todos, si es que ya en algunas partes no lo han implementado, hacia los libros digitales. Ahora, libros digitales nomás. Todo está siendo digital progresivamente. Las clases en este momento, sobre todo por la pandemia del COVID-19,
todo está siendo digitalización. Entonces, como ya lo hemos hablado en algunos momentos, estamos avanzando ya no solamente en lo que es la línea, por ejemplo, de la digitalización de la industria 4.0, sino que de la sociedad 4.0 y de la educación 4.0. Entonces, trabajar con herramientas digitales es algo que se vuelve cada vez y progresivamente una necesidad. Entonces, ok, a lo mejor el libro digital va a trabajar con software determinados, ¿ya? Que a lo mejor va a tener todos sus soportes al interior de él, ¿ya? Pero ya trabajar con Excel me permite una ventaja, ¿ya? Y eso es sumamente importante. No hay mucho más que decir por mi parte respecto de esto. Si alguien de ustedes tiene que decir algo, me parece genial. Pero de lo contrario, simplemente avanzamos. Aquí habíamos hablado de la lista de asistencia también como una forma de ir manejando y de tener un seguimiento uno personal respecto de lo que es la asistencia de los estudiantes, ¿ya? Pero no hay mucho más que decir respecto a esto. Y aquí ya entramos a lo que es nuevamente al decreto 67 y cómo ocupamos Excel para orientarnos y para centralizarnos en lo que es el decreto 67 de evaluación. Bien, aquí hicimos toda la parte más teórica, la parte más de la declaración de principios de este decreto, de cuáles son los criterios de calidad también, cuáles son los elementos que contienen y que están compuestos dentro de este decreto. Pero a mí lo que me interesa en esta jornada es ir acá, es ir a estos instrumentos, es ir a cómo podemos ocupar Excel acá. ¿Ya? Esto ya lo hemos dicho, esto ya lo hemos mostrado que tiene que ver con la herramienta de planificación, sobre todo considerando lo que es la planificación evaluativa. ¿Ya? Me voy a detener un poco a hacer algunas reflexiones y si usted quiere o lo estima necesario y conveniente, también puede aportar, preguntar, lo que usted quiera. ¿Ya? A ver, la evaluación es un proceso que se planifica, que se implementa y que también se evalúa. La evaluación, lo que se conoce como la evaluación de la evaluación o la meta-evaluación, pero no voy a entrar en esta jornada en eso, ¿ya? Sí la importancia de acuerdo a los lineamientos del decreto 67, y ojo, porque aquí hay algo que no lo dije el otro día, pero lo voy a decir ahora. El decreto, nosotros nos estamos haciendo cargo en esta capacitación solo de lo que tiene que ver con el decreto 67 en cuanto a lo que le compete directamente al docente. Dejamos fuera, por razones de tiempo, principalmente dos cosas, pero que también tienen que ver y que también ustedes tienen que ser sumamente conscientes. Primero, de todo lo que tiene que ver con las orientaciones para elaborar los nuevos reglamentos de evaluación. ¿Ya? Es decir, que me imagino que muchos de ustedes sus reglamentos de evaluación ya están actualizados o están en proceso de actualización. Entonces, obviamente, todo lo que ustedes hagan acá, cómo ustedes organicen la información, cómo ustedes estructuren la información, tiene que conversar, tiene que articularse y tiene que ser consistente con lo que el reglamento de evaluación del colegio en el cual usted está trabajando está pidiendo ese reglamento. Tiene que conversar con eso. Aquí hay una propuesta que es genérica, ¿ya? Que se puede aplicar, que se puede adaptar, se puede mejorar, se puede cambiar, lo que ustedes quieran, ¿ya? Aquí estamos hablando solamente de proporción de herramientas. No estamos hablando de algo que vaya a resolver todos los problemas en absoluto. Simplemente uno plantea, lo que estamos haciendo acá es plantear caminos y plantear herramientas. Y el otro tema tiene que ver con la promoción y lo que es el uso pedagógico de la promoción, ¿ya? Pero todo esto conversa por ejemplo, con lo que es la toma de decisiones, por ejemplo, en relación a la promoción. Si yo le hago seguimiento, y aquí me voy a detener un poco, si yo le hago seguimiento durante todo un año a los estudiantes que yo tengo a mi cargo, y si logramos tomar decisiones a tiempo,
y si logramos enmendar cosas a tiempo, y si logramos conversar con los apoderados a tiempo, y si logramos conversar con otros docentes a tiempo o con otras docentes a tiempo, lo más probable es que el estudiante no haya una necesidad, por ejemplo, de que siempre va a ir eso en un proceso de mejoramiento continuo, ¿ya? No es que vaya a apuntar hacia un... Es tomar decisiones a tiempo, por eso la importancia de hacer un seguimiento a los estudiantes, ¿ya? Para que, por ejemplo, no se produzca repitencia y todos esos elementos que muchas veces son difíciles, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante en cómo se va gestionando la información, cómo se va gestionando la evaluación y sobre todo la información que a mí me reportan las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, que eso es como, en esta parte es fundamental. Si no hay nada más que decir respecto de esto, que es muy similar a lo que vimos anteriormente, no voy a entrar en mayores explicaciones en este momento, salvo decir el rol principal de la evaluación en este punto, ¿ya? Y que la evaluación necesito la información lo más clara y lo más ordenada posible, ¿ya? Necesito tener claridad de cuáles son las evidencias que yo quiero ver, ¿ya? Necesito tener claridad en qué momento, qué tipo de evaluación estoy aplicando. Necesito tener claridad de cuál es el procedimiento, ¿ya? De evaluación, cuál es el instrumento de evaluación. Hay un libro, y yo lo voy a recomendar, que me parece muy bueno como guía, que habla sobre este punto, ¿ya? Porque muchas veces se piensa que instrumento es, a veces coincide instrumento y procedimiento, ¿ya? Pero no siempre. Entonces, yo aquí hay un libro, Castro, Godoy, el tercer autor no lo recuerdo, son de la Universidad Metropolitana y es del año 2010, ¿ya? En una columna ellos establecen nuestros procedimientos de evaluación son estos y nuestros instrumentos son estos. Y establece una correlación entre los dos tipos, ¿ya? El procedimiento, en definitiva, es la situación, la actividad de evaluación, lo que el estudiante tiene que hacer para mostrar evidencias. El instrumento es el documento con el cual yo evalúo esas evidencias. Y aquí es cuáles son los pasos para lograr la evidencia. Una pequeña anécdota, si ustedes me lo permiten, para lograr evidencias y para demostrar aprendizajes. Una anécdota. Muchas veces, en materia de evaluación docente, y perdón que me detenga en ese tema, pero me parece que es crítico y muy importante para todos nosotros. Muchas veces se hacen instrumentos por observación, por ejemplo, rúbricas, escalas de precisión, pautas de cotejo. Donde muchas veces se produce una caída en esto. Hay un apartado donde dice explique las instrucciones que le dio a los estudiantes, dígales cómo lo hizo. Eso tiene que ver con esto. ¿Cuál es la situación que les estoy planteando? La situación tiene que ver con un informe, la situación tiene que ver con un dibujo, tiene que ver con una pintura, tiene que ver con una maqueta, tiene que ver con una maqueta, tiene que ver con qué tiene que ver. Eso es sumamente importante establecerlo y dejarlo en claro. Muchas veces se hace solo el instrumento. Estoy hablando, por ejemplo, de la rúbrica. Ya, yo hice la rúbrica. No, pues la rúbrica tiene una situación también. La rúbrica tiene una situación de, no sé, una situación de aprendizaje donde se realizó un foro, por ejemplo, o un debate, o lo que sea, ¿ya? Y otro punto donde me voy a detener, y perdón que haga el link tantas veces con lo que es la evaluación. De hecho, de eso estamos hablando, del decreto 67.
Cuando usted hace pruebas, yo creo que aquí voy a tener que abrir una nueva hoja. Cuando usted hace pruebas, prácticas docentes, selección múltiple, ¿cierto? El documento de orientaciones a la implementación del decreto 67 del Ministerio de Educación, se dice que uno de los, no lo dice con estas palabras evidentemente, pero que una de las prácticas que hay que ir desinstalando de una manera progresiva, no estamos diciendo, ni el Ministerio ni yo decimos que hay que sacar, no, sino que una de las prácticas que hay que ir reemplazando progresivamente es concebir la evaluación solamente como pruebas de selección múltiple. ¿Ya? Y lo dice el decreto, y lo dice este documento que se llama Orientaciones para la implementación del decreto 67. Esto no significa negar las pruebas de selección múltiple ni las preguntas de selección múltiple, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la práctica docente que muchos docentes tenemos? Incluso yo la tenía cuando hacía clases. Que es dentro de una prueba tener preguntas de selección múltiple, tener preguntas de desarrollo breve y tener preguntas de desarrollo extenso. ¿Ya? Es sumamente importante, y ahora que estamos hablando de instrumentos, ¿ya? Fíjense que muchas veces una prueba, que a lo mejor uno podría decir es un instrumento, reúne características de 3 instrumentos en su interior. ¿Me explico? Porque si usted va a los libros, le van a decir, hay pruebas que son de selección múltiple, hay pruebas que son de desarrollo breve y hay preguntas que son de desarrollo extenso. ¿Ya? Usted, para las preguntas de selección múltiple, lo que necesita es una pauta de corrección. Que está dada principalmente por las claves o, en nuestro lenguaje, por las respuestas correctas. ¿Cierto? Las de desarrollo breve, ya, usted también puede aplicar una pauta. Pero, ¿y si me voy a la evaluación docente? Y aquí, nuevamente, el recurso de hacer los links con la evaluación docente, por ejemplo. En particular, las preguntas de desarrollo extenso, usted las puede y las debe corregir con una rúbrica. Entonces, yo siempre he pensado que el tema de las rúbricas es un punto que genera muchas veces mucho debate, ¿ya? Y se genera mucha discusión respecto de su utilidad, de todo lo demás. No vamos a entrar, y lo vuelvo a decir, en que las cosas son buenas o malas. Simplemente pueden funcionar, pueden no funcionar, y eso va a depender mucho de la situación. Pero necesariamente, y en forma evidente, si yo estoy pidiendo una pregunta de elaboración, de desarrollo extenso, donde los estudiantes tengan que elaborar una idea, obviamente yo tengo que tener los parámetros de medida para hacer esa corrección. ¿Y eso por qué? Porque a mí me va a permitir obtener información de lo que el estudiante está pensando. Y no tan solo de lo que está pensando, sino también de lo que está logrando traducir y llevar a un papel, a la escritura, a la elaboración de ideas, a la organización de ideas. ¿Ya? Y eso también, por cierto, es una evidencia. Y puede ser una evidencia de logro, desde luego, o puede ser también una evidencia de progreso, ¿ya? Si el estudiante en un principio le costaba elaborar ideas, pero en la evaluación final ya elabora ideas mucho mejor, ahí tenemos una evidencia de progreso de aprendizaje, pero también tenemos una evidencia de logro. Consideren siempre esos elementos
pensando en lo que es el decreto 67. ¿Ya? Entonces, vuelvo al anterior porque tengo que ver en qué punto estábamos. Ya, seguimos. Ya, esto es básicamente la continuación de lo que habíamos visto antes, que es cómo pasamos desde A. Esto tiene que ver con el levantamiento de descriptores y reactivos. Vuelvo a decir, todavía no estamos en los cálculos. ¿Ya? Todavía estamos en ordenar y organizar información. ¿Ya? Pero es sumamente importante que si yo quiero levantar, y lo voy a poner acá arriba, descriptores de desempeño o quiero levantar reactivos o preguntas, esto tiene que estar articulado con esto, y esto tiene que estar articulado con esto, y tiene que estar articulado con esto. ¿Ya? Y tiene que estar articulado con esto. Pero los elementos que son críticos para definir qué pregunta hago, o qué coloco en mi rúbrica, o qué coloco en mi pauta, qué descriptor coloco, cómo lo elaboro, tiene que ver con esto. ¿Ya? Muchas veces, y a mí me ha tocado participar como validador de instrumentos de evaluación, muchas veces en mi vida profesional, que el validador como PSU, validador en instrumentos de ensayo, SIMS, PSU, entre otros, incluso para ya el mundo de las empresas, el mundo corporativo, porque, y este es otro punto también sumamente importante, cada vez más el mundo de las empresas está trabajando con esto también, ¿ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que nosotros tenemos que evidenciar es esto. Estos dos puntos que me parecen sumamente críticos y sumamente necesarios de decir, ¿ya? Todo tiene que apuntar a esto, ¿ya? Todo. Y el decreto 67 también lo dice, todo tiene que apuntar a esto, a cómo se van viendo los objetivos, cómo se van viendo los indicadores. Eso no significa que usted pueda innovar o pueda decir, o pueda plantear a lo mejor otros indicadores. Eso también puede ser, u otros objetivos, también puede ser. Pero es importante que lo que ya está establecido, eso también se logre, ya como primer elemento. Bien, pero vuelvo a decir, estamos todavía en la parte de ordenar, de ir estableciendo, pero también de ir viendo cuál es la, podemos decir, cuál es la coherencia. Porque si yo hago un análisis así, hago un análisis lineal, ¿ya? Esto es lo que me permite evidenciar con mayor claridad, esto me está apuntando a esto, esta pregunta me está apuntando a esto, ¿ya? O el conjunto de las preguntas me está apuntando, no sé, a una habilidad, por ejemplo, de analizar, por ejemplo, y esto es válido no tan solamente en algunas asignaturas, es válido en todas las asignaturas, es válido también en las artes, es válido también en la educación física, es válido también en todas, ¿ya? Y esto también, y lo vuelvo a decir, y discúlpenme si alguien me... Pero estoy haciendo los links con la evaluación docente, y estoy haciendo los links con el marco de la buena enseñanza. Tiene que haber consistencia. Y esto es lo que me permite decir, la consistencia es esta. O la no consistencia es esta. Por lo tanto tomo decisiones, hago el cambio. ¿Ya? O hago una mejora. Pero yo también, y ahí me voy a detener un poquito, he visto muchas veces instrumentos donde esto con esto no conversa. Donde esto y esto no está alineado, ¿ya? Entonces ahí obviamente tener el cuidado y la cautela necesaria para hacer que sí una situación con otra converse, ¿ya? Uno de los indicadores más descendidos en la evaluación docente tiene que ver con la parte de si las actividades de la evaluación
son coherentes con el objetivo. Y ahí están los porcentajes más descendidos. Por lo tanto, hago especial énfasis en eso y esto es un instrumento que permitiría eventualmente, o permitiría a secas, ver, esto sí es coherente, esto no es coherente, ¿ya? Sigo. Si alguien tiene algo que decir, si voy muy rápido, si también siéntanse con la libertad de plantearlo, ¿ya? Y si alguien quiere plantear, por ejemplo, nuevos desafíos o nuevas posibilidades de curso para el futuro, también creo que tienen la plena libertad y el derecho de hacerlo. Continuamos entonces. Ya. Seguimos entonces en el tema de cómo se va. A ver, lo anterior, ahora que vi esto me acordé. Esto todavía no es una tabla de especificaciones, ¿ya? Esto es una matriz. Existen, y yo lo he visto con distintos nombres en distintas partes. Matriz de tributación, matriz de contribución, como usted quiera. Pero para decirlo en lenguaje pedagógico un poco más simple, es una matriz que permite levantar descriptores y reactivos. Y si bien esto yo lo dije el lunes, lo voy a reiterar. Hablamos de descriptores cuando tenemos instrumentos de evaluación por observación. Y hablamos de reactivos cuando tenemos instrumentos de evaluación escrita, fundamentalmente lo que son las pruebas, o lo que en la literatura se denomina examen. ¿Ya? Eso es súper importante porque muchas veces alguien, y legítimamente también, puede perderse con este tema de los descriptores. El descriptor es lo que nosotros como docentes elaboramos para colocar en las rúbricas, en las pautas de cotejo o en las escalas de apreciación. Esos son los descriptores, ¿ya? Pero hablamos de reactivos cuando hablamos de preguntas en pruebas escritas. Habiendo dicho eso, prosigo. Si alguien tiene algo que decir, por favor que lo diga. Y lo comenta, si es pregunta, si es comentario, etc. Vamos acá. Esto ya es una tabla de especificaciones, pero y vuelvo a decir lo mismo, cada colegio, lo va trabajando de una manera distinta. No hay una orientación institucional para esto. Lo que sí yo digo es que la importancia de la tabla de especificaciones no tiene que ver con el instrumento en sí. Tiene que ver principalmente y sobre todas las cosas con el análisis de los resultados que yo hago posteriormente. Si nosotros hacemos tabla de especificaciones y no hacemos análisis de resultados, la tabla de especificaciones es un trabajo en vano, ¿ya? Y el trabajo de análisis de resultados es crítico, por ejemplo, para la evaluación docente, lo vuelvo a decir, ¿ya? Y vuelvo a establecer los mismos links, ¿ya? Módulo 1, módulo 2, tiene que ver con evaluación y en evaluación se tiene que levantar el instrumento, pero en la parte 2, en la tarea 2 tiene que haber un análisis de esos resultados. Y muchas veces decimos, ¿y cómo obtengo el análisis de esos resultados? Uno podría tener la tendencia a decir, voy a analizar el resultado de acuerdo a las notas, ¿ya? Pero recuérdenlo, de acuerdo al decreto 67, el tema de las notas tiene que dar información, ¿ya? Mejor trabajar, por ejemplo, con lo que son los porcentajes de logro por nivel o por nivel de logro, ¿ya? Aquí estoy hablando de los lineamientos del decreto 67. Vamos a la tabla entonces. Vuelvo a decir, todavía no entramos a los temas de los cálculos.
objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, evidencias. Es sumamente importante, y si alguien quiere incorporar en las otras planillas anteriores la descripción de la evidencia, me parecería tanto mejor también. ¿Ya? Entonces estamos hablando de evidencia de proceso, por ejemplo. Entonces mi evidencia de proceso tiene que... ¿Cuál es la evidencia? Si estamos pensando, por ejemplo, en un primero básico, es progresión. La evidencia es la progresión de la escritura. Aquí si hay una docente de educación básica que a lo mejor pueda hacer alguna corrección, genial. Progresión de la escritura articulando consonantes y vocales. Pero aquí la evidencia es la progresión. ¿Ya? Entonces, después, ¿cómo el número? Y esta parte es súper importante. ¿Dónde en la prueba, dónde en el instrumento voy a ubicar el descriptor o el reactivo? Entonces donde yo voy a evaluar la progresión de la escritura va a ser en el número, va a ser en la actividad número 1. ¿Ya? Obviamente, aquí para que no me pase esto de que estén todas estas celdas ahí marcadas, nuevamente lo que yo puedo hacer ahí es combinar celdas, ¿ya? Y lo mismo acá, y lo mismo acá. Importante, aunque no lo pide el decreto, y aquí esto probablemente ya está como por fuera del decreto, pero tiene que ver con el trabajo evaluativo que hacemos los docentes, es, ya, ok, ¿qué tipo de habilidad estoy desarrollando acá? A ver, si estoy hablando de articular vocales y consonantes, principalmente lo que estoy haciendo puede ser, estoy tratando de aplicar, ¿cierto? Estoy tratando de aplicar. Y yo digo acá, ¿y qué tipo de conocimiento? Estoy aplicando un tipo de conocimiento práctico. Ahora, ¿qué sucedería si yo le dijera al estudiante, al niño, en este caso, que él tome conciencia de la progresión mediante una pregunta? O si, por ejemplo, yo, profesora básica, o yo, profesor básico, de educación básica, le digo al estudiante, a ver, te estoy mostrando lo que tú hacías al principio de la unidad. Y ahora tú tienes acá lo que eres capaz de hacer ahora. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para lograr esto? Entonces ahí lo que podemos incorporar necesariamente es que estamos desarrollando un tipo de conocimiento metacognitivo. Metacognición no es solamente decir ¿qué aprendimos hoy? Que es una tendencia muy marcada. Y ahí hay que decirlo. No es solamente que aprendimos hoy. Es un conjunto de medidas que usted puede tomar, ya sea en el cierre de la clase, en el cierre de las unidades o a lo largo del proceso. ¿Ya? Estoy simplemente poniendo ejemplos. Entonces yo ya sé. ¿Qué es lo importante de esto? Si el objetivo de aprendizaje es escribir utilizando consonantes y vocales, si los indicadores son articular escritura, escribe claramente, no sé, estoy pensando en voz alta, y mis evidencias son de proceso, perdón, no de proceso acá, de progreso, por una parte, pero también son de logro, por otra parte, ¿ya? ¿Qué análisis tengo que hacer acá? Si el estudiante lo logró, entonces el estudiante logró desarrollar la habilidad de aplicar, logró desarrollar un conocimiento práctico, logró desarrollar un conocimiento metacognitivo, logró articular escritura, logró escribir claramente y logró escribir articulando consonantes y vocales y por lo tanto vamos a dar el objetivo de aprendizaje por logrado. Lo vamos a decir posteriormente.
pero usted también posteriormente podría decir, ah, lo logró en un 80%. ¿Ya? Esa es la importancia de este tipo de instrumentos, que me permite o nos permite tomar conciencia, de cómo van aprendiendo los estudiantes. Yo sé, y lo vuelvo a decir, que aquí puede haber un debate respecto del tiempo, de la sobrecarga, de que uno no da gasto. Totalmente entendible, totalmente entendible. Pero, muy importante también es decir, este tipo de trabajo es lo que más permitiría ver y monitorear, ir viendo cómo van aprendiendo los estudiantes, ¿ya? Y por lo tanto, si yo preparo mi evaluación de esta manera, voy a tener mucha más información, voy a tener mucha más evidencia, voy a tener información más rica respecto del proceso que están llevando los estudiantes. Y con eso, obviamente, podemos garantizar mejor tanto la implementación del decreto 67, pero también puedo tener más certeza respecto de cómo están aprendiendo los estudiantes. Bien, vuelvo a hacer el llamamiento a que puedan preguntar, comentarios, todo lo demás. Vamos, esta plantilla, y lo dijimos el otro día, ya aquí entramos a lo que son los cálculos, ¿ya? Y aquí, obviamente, también lo pueden trabajar el día de mañana conmigo y hacer más preguntas, ¿ya? Pero toda esta parte, digamos, hasta acá, tiene que ver con ordenamiento de información. Ordenamiento de información. ¿Cierto? Pero acá ya empezamos con la parte más numérica, con más cálculo. ¿Ya? Esto, a ver, y dado que delante les planteé el tema de el análisis de los resultados. Esto tiene que ver ya con análisis de resultados. Veamos un poco esto. Esto, hasta acá es la tabla de especificaciones como tal. A ver si me queda espacio acá abajo. Ahí. Esto es la tabla de especificaciones como tal. Pero acá ya no hay tabla de especificaciones. Acá yo ya tengo cuáles fueron mis resultados. Y estos resultados, no es que el resultado por sí mismo me dé el análisis, sino que para yo llegar al análisis de los resultados, yo ya tengo que hacer cálculos. Si yo quiero hacer análisis de resultados, tengo que hacer cálculos. Y esto es fundamental también, y lo vuelvo a decir, y huelga a decir, evaluación docente. ¿Ya? Recomiendo, si usted da la evaluación docente próximamente 2020, 2021, 2022, piensa en esto, ¿ya? Piensa en Excel, ¿ya? Pensar ordenado, ¿ya? Pensar ordenado me permite tener una mirada sistemática, me permite hacer una trazabilidad, me permite ver progresión, me permite ver un montón de cosas que a lo mejor sin tener este tipo de instrumentos lo veo un poco más borroso, lo veo un poco más diluido o lo veo de una manera más dificultosa, ¿ya? Pero esto permite más claridad, ¿ya? Vuelvo a decir entonces, hasta acá en la tabla, no me voy a detener en esto, y acá ya empezamos con los resultados y por lo tanto me voy a la próxima slide. ¿Y por qué me ven acá? Porque acá está más grande, ¿ya? Más notorio. Sumamente importante. Yo aquí puedo decir, si estamos supongamos que estamos en una prueba de selección múltiple. Lo vamos a trabajar con ejemplo de prueba de selección múltiple. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo tengo acá de la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y que el valor de referencia del puntaje es de 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. ¿Cierto? Ya. Es sumamente importante si yo tengo una tabla de especificaciones que tenga o que me... Aquí estamos hablando de análisis de resultados. Si aquí ya empezamos a ver cuál es el puntaje, es muy importante colocar ese puntaje acá. ¿Ya? Supongamos que la pregunta 8 ya no tiene un punto, sino que tiene 4 puntos. Y que la pregunta 9 ya no tiene 4, sino que tiene 6. Porque son otro tipo de preguntas. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar este ejemplo para una prueba de selección múltiple. ¿Ya? Y aquí un tema. Y aquí voy viendo del 1 al 13. Supongamos que sea un curso chiquitito de 13 estudiantes. ¿Ya? Ahora, sabemos que nuestros cursos generalmente tienen más estudiantes. Tienen 30, 35, 40, 40 y fracción. ¿Cierto? Entonces, me permite esto ver, yo lo puedo analizar desde dos puntos de vista. Y los dos son legítimos. ¿Ya? Yo puedo decir acá, el estudiante que tuvo 1 significa que tuvo la respuesta correcta y el estudiante que tuvo 0 significa que tuvo la respuesta correcta. ¿Ya? Eso me sirve mucho para ver una prueba de selección múltiple. ¿Bien? Entonces yo puedo decir 1, 0, 1, 1, 1 y eso me permite ¿qué cosa? Primero, si yo lo calculo hacia abajo, aplicando fórmulas de suma, me permite tener el puntaje total. Si yo tengo vinculado esto dentro de Excel, y eso lo pueden conversar con Mixi, si yo tengo vinculado ahí, el puntaje total está asociado con otro Excel, donde tengo la tabla de conversión de puntaje, yo puedo decir, si el estudiante tiene 3, 6, 7, 11, 17, si el estudiante tiene, no sé, 10 puntos, significa que su calificación es de 4.2. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Pero no solamente me permite hacer el análisis estudiante por estudiante desde arriba hacia abajo. También, y creo que esto también lo dije el otro día, me permite hacer el análisis hacia acá. Me permite hacer el análisis del estudiante. Si yo quiero sacar, por ejemplo, puedo sacar varias cosas acá para el grupo curso. Entonces puedo hacer dos tipos de análisis. Estudiante por estudiante y por grupo curso. Entonces yo puedo hacer el análisis para el grupo curso, primero por reactivo o descriptor. Entonces yo digo, la pregunta 1, el 74% la tuvo correcta. Estoy pensando en un ejemplo. Pero yo también puedo hacerlo, pero también lo puedo hacer por indicador de evaluación. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Agrupo las preguntas y mediante fórmulas de cálculo, y eso lo pueden ver con Mixi también, entonces en el indicador de evaluación el puntaje global fue de un 78% de logro. Pero si lo quiero ver por también, pero por el total de los objetivos de aprendizaje, bueno, los objetivos de aprendizaje, hubo otros indicadores que salieron un poco más descendidos, entonces bajamos al 70% de logro a nivel curso. ¿Ya? Pero también lo podríamos ver, y si lo quiero ver por un conjunto de objetivos de aprendizaje, y lo quiero ver por la unidad. Entonces, en el global de la unidad el porcentaje fue de
73%. Por lo tanto, el logro de mis estudiantes de la unidad en su completitud es del 73%. Suponiendo que sea una prueba de unidad, por ejemplo. Entonces, todos estos análisis yo los puedo hacer hacia el lado. Y ahí tengo el análisis del grupo, pero también tengo el análisis estudiante por estudiante. ¿Ya? Aquí, si alguien tiene algo que decir, sería muy bueno. Si no, avanzamos. Déjenme ver si se me queda algo en el tintero. Creo que no. Continuamos. A ver, aquí lo mismo que les decía adelante, pero aquí ya tiene que ver con hacer un análisis un poco más. Esto ya tiene que ver con un análisis más pormenorizado, un análisis más detallado, un análisis más completo, un análisis que me puede llevar a entender cómo están, y esto es sumamente importante, cómo están pensando los estudiantes. Perdónenme el recurso nuevamente a la evaluación docente. La evaluación docente tiene un ítem que se llama uso del error, que tiene que ver con las reflexiones. Y es también uno de los indicadores más descendidos. ¿Por qué? Porque habitualmente no hacemos necesariamente el trabajo de hacer el análisis del error. Y le preguntan explícitamente, ¿en qué cree usted que estaban pensando los estudiantes cuando elaboraron esa respuesta? ¿O en qué estaban pensando los estudiantes cuando ejecutaron ese procedimiento? Y te lo preguntan, y te lo preguntan directamente, y tú tienes que responder. Y la respuesta no es al azar. La respuesta tiene que ver con un proceso de acá, tiene que ver con un proceso de cómo yo planifiqué, de cómo yo orienté esta unidad, de cómo yo tengo la información segmentada de esta manera. Y vuelvo a decir, puede ser que sea difícil desde el punto de vista del tiempo, pero es necesario, ¿ya? Entonces, ¿por qué aquí hablamos de un análisis más detallado? Porque tengo el detalle de la respuesta. Entonces yo sé que aquí la correcta era la A, pero inmediatamente yo me doy cuenta de que 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes, 6 de los 14 estudiantes tuvo error. ¿Ya? Entonces, eso también y lo mismo que dijimos delante, hacia el lado, los análisis para el grupo curso. Y hacia abajo, los análisis individuales de los estudiantes. Entonces, me permite hacer análisis para el grupo en su conjunto y me permite hacer análisis para el grupo en su conjunto. Y tengo un mayor nivel de detalle. Y ojo también, y perdonen que haga esta alusión, pero eso también tiene que ver con cómo construir mi instrumento y cómo construir mis distractores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar como instrumento, estoy pensando en un ejemplo burdo, inicio del proceso de independencia de Chile. Y una de las alternativas es 1810. Yo sé que tengo que colocar otra alternativa que es 1818. Y puede ser que otra alternativa sea 1808. Y puede ser que alguien diga, no, esto fue a finales del siglo XVIII. Por ejemplo. Supongamos que acá el 60% dijo 1810 y el 40% y el 35% dijo 1818. Y un 3% dijo 1808 y un 2% dijo 1780. Ojo con el análisis que yo puedo hacer de este resultado. Yo puedo decir, lo que pasa es que hay estudiantes que piensan que como la declaración de independencia fue ahí, entonces ahí empezó la independencia, ahí empezó el proceso independentista. Puedo llegar a ese nivel de análisis, puedo llegar a ese nivel de detalle si yo quiero hacerlo de esa manera, si yo lo estimo necesario, si yo lo estimo conveniente. ¿Ya? Estoy poniendo simplemente un ejemplo que me imagino los profesores o las profesoras de historia que están en línea, si es que los hubiera, espero, puede pasar esto y me parece un ejemplo muy legítimo. ¿Ya? Continuamos.
Ahora con el descriptor de desempeño, ¿ya? Es sumamente importante acá, aquí ya estamos hablando de instrumentos por observación. Ahora, puede ser, en el caso de un instrumento por observación, o puede ser la revisión de una respuesta de desarrollo en una prueba. Que les habíamos dicho delante que también se debieran corregir mediante una rúbrica. Esto necesariamente es y debe ser el número del descriptor, el valor de puntaje de referencia, lo dijimos también, pero también cuáles son los puntajes que van teniendo los docentes. Y esto nuevamente sirve y es muy útil para lo que es la evaluación docente, sobre todo si para la evaluación docente yo entregué una rúbrica, ¿ya? Y después, ¿cómo hago el análisis de resultado de una rúbrica? ¿Ya? Ojo con eso. Entonces yo sé que el 8 es el destacado, que el 6 es el competente, que el 4 es el básico, que el 2 es el insatisfactorio y que el 0 representa la no evidencia, ¿cierto? Entonces yo sé inmediatamente 8, 2, 3, 4, 5, que 5 estudiantes obtuvieron el destacado. Yo sé que 1, 2, 3, 4 estudiantes obtuvieron el competente. Yo sé que 1, 2, 3, 4, que 4 estudiantes obtuvieron el básico. Yo sé que 1 obtuvo el insatisfactorio y 0 tuvo el no evidenciado. ¿Qué pasa ahí? Eso me entrega información inmediatamente de si están logrando ese descriptor, si están logrando el tipo de conocimiento que yo tengo acá, si están logrando el tipo de habilidad, si están logrando el indicador de evaluación, si están logrando el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? O sea, me permite tener una visión panorámica de todo. Me permite tener una visión sistémica de cómo están aprendiendo estos estudiantes. ¿Ya? Y lo mismo con los análisis hacia abajo. Y lo mismo con el resto de las preguntas. Pero es sumamente importante, eso sí, estimados y estimadas colegas, que tengan esta información ahí. Porque todos tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Ya? De que un 8 no es un 8 solamente, el 8 implica algo, el 8 es, ¿ya? Y si usted quiere poner más información acá, puede desplegar, por ejemplo, un poco más allá y puede desplegar la rúbrica completamente. Ahí usted puede ir pensando también en crear otras nuevas herramientas, ¿ya? Pero esto es lo importante, que el Excel permite no solamente tener una visión panorámica de los resultados, sino que también me permite calcular resultados y me permite hacer análisis, ¿ya? Entonces, vamos, uno, mostrar resultados, ¿ya? Voy a separar esto acá para que mostrar resultados. 2, calcular resultados. Puedo calcular media, puedo calcular porcentaje, u otras medidas también. Y 3, me permite hacer el análisis. ¿Ya? Y vamos a continuación más adelante. Esto tiene que ver con lo que habíamos dicho anteriormente, cuando la respuesta es correcta y cuando es la respuesta incorrecta, y cómo esto me permite hacer un análisis hacia el lado del grupo curso y cómo hacemos el análisis hacia abajo estudiante por estudiante. ¿Ya? No hay mucho más que decir respecto de este punto. ¿Ya? Pero me voy a detener acá, y ya que se nos estamos llegando casi al fin, todo esto, todo lo que hicimos anteriormente, a mí me permite después vaciar la información acá, en una planilla como esta, que tiene que ver con los resultados por estudiante. Entonces voy nuevamente y digo, en el objetivo de aprendizaje
y aquí voy estudiante por estudiante, y esto me permite tener una visión a nivel de curso. En el objetivo 1, el estudiante tuvo un 80% de logro. Y dentro del objetivo 1 está el indicador 1, el 2 y el 3. Entonces en el primero tuvo un 90, en el segundo un 80 y en el tercero un 70. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto logro tuvo habilidad por habilidad? No sé, tengo ahí. Podríamos poner distintos números acá. ¿Y cuánto tuvo acá? Lo mismo, ¿ya? Esto me permite tener el resultado. Y nuevamente es hacia abajo, ¿ya? Me permite tener un análisis del grupo curso. Ya no estamos, porque la suma de todos los resultados de todos los estudiantes me permite tener el análisis del grupo curso. Pero si yo lo hago hacia el lado, ¿ya? Sí. No, esto me voy a tener que desdecir. Esto solamente me permite tener un resultado del grupo curso hacia abajo, tanto en el logro del objetivo del aprendizaje. Entonces me voy arriba, dijimos un análisis del grupo curso, que tiene que ver por objetivo de aprendizaje, por indicador de evaluación, por habilidad y por tipo de conocimiento. Ahora, también puedo tener el análisis por estudiante. De hecho, me dice acá, por estudiante es esto, por estudiante... Perdón, por estudiante es esto otro, pero principalmente me permite tener la medida hacia abajo, ¿ya? Y acá un comentario que está puesto acá, que está dicho, si se suma hacia abajo todos los porcentajes de logro de todos los estudiantes, se obtiene el promedio de logro del curso. Y otro comentario, es necesario aplicar herramientas de filtro, y aquí para que lo vean con Mixi, es necesario aplicar herramientas de filtro para obtener los promedios por cada objetivo de aprendizaje, por cada indicador, por cada habilidad y por cada conocimiento. Aquí les aparece ordenar y filtrar, ahí se hacen las herramientas de filtro, y aquí después les aparece a ustedes como una especie de pestañita, así hacia abajo. Entonces yo quiero, ¿qué pasa si yo quiero ver solamente el objetivo de aprendizaje 1? Entonces se le despliega después a usted una lista y usted selecciona el 1, el 2, el 3, bueno, yo quiero solamente ver el 1. Y les aparece solamente para el 1, ¿ya? Pero eso es mejor que lo vean con Mixi directamente. Aquí por estudiante, esto es solamente el análisis por estudiante. Si yo quiero tener un análisis individual estudiante por estudiante, entonces concentro la información que ya tenía acá, en la planilla anterior, pero con una diferencia. Si ustedes se fijan acá, tenemos un conjunto de elementos que me permitan decir qué decisiones tengo que tomar para mejorar los aprendizajes, por lo tanto, incluimos la variable toma de decisiones, ¿ya? Entonces aquí tengo resultado, pero aquí ya tengo toma de decisiones. Y por objetivo de aprendizaje, por indicador, por tipo de habilidad y por tipo de conocimiento, de tal manera de tener la mayor cantidad de información. Este es exactamente, creo que es exactamente el mismo, probablemente... no, este es por estudiante, y el que viene acá, es por el grupo curso. Esto es para todo el curso. Porque yo puedo tomar decisiones para la mejora por estudiante, pero también las puedo tomar para el grupo curso. ¿Ya? Entonces aquí tengo los promedios. Aquí ya están los promedios del curso.
Pero para eso yo tengo que haber hecho todo antes, ¿ya? Y acá, algo similar. ¿Cómo estuvieron los estudiantes en los procedimientos y en los instrumentos diagnósticos? Y esto me permite decir, les va mejor en las sumativas que en las formativas, o les va mejor en las formativas que en las sumativas, o le fue mejor en la sumativa que en la diagnóstica, y ahí ya tenemos un elemento de progresión, ¿ya? Y ahí lo hacemos nuevamente. Si lo hago hacia el lado, es para el grupo curso. Y eso me permite hacerlo por unidad, por objetivo y por indicador. ¿Ya? Pero si lo hago hacia abajo, es por estudiante. Y si lo hago por estudiante, ¿qué me permite? Ver la progresión. ¿Ya? Voy al siguiente, que creo que es el último. ¿Ya? Aquí me aparece, a propósito de los filtros, aquí me apareció cómo se despliega en una planilla de Excel las herramientas de filtro. ¿Ya? Y aquí incluso yo puedo ver cómo estuvieron los estudiantes por habilidad, ¿ya? Nuevamente, por grupo curso y nuevamente por estudiante, con los correspondientes promedios, pero esto también me permite ver progresión. Progresión por habilidad, por indicador y por objetivo de aprendizaje. ¿Ya? La trazabilidad, dice el comentario, se puede ver hacia abajo. Para ver un resultado más detallado se puede filtrar las columnas. Estas son las herramientas de filtro. Esos triángulos invertidos. Esa es la herramienta de filtro. ¿Ya? Para ver los resultados por objetivo de aprendizaje, tipo de evaluación o tipo de instrumento. También se puede hacer todo eso filtros. Y eso. Y aquí debiera haber otra, ¿ya? Que tenía que ver con los, en vez de tipo de habilidad, también se puede hacer por tipo de conocimiento. Vuelvo a decir que voy a disponibilizar estas plantillas en formato Excel, ya para ustedes en un periodo más o menos de unos 3 o 4 días, 5 tal vez, para verlas bien y poder formularlas bien. Comentarios, preguntas, vi que no hubo ningún comentario, ninguna pregunta a lo largo de la presentación. Quiero agradecerles que después de esta presentación, que vuelvo a decir, era de profundización. Ahora la idea era que las preguntas y los comentarios de ustedes nos permitieran profundizar, ¿ya? No obstante, lo pudimos hacer igual, ¿ya? Con todo esto, pero si ustedes quieren decir algo, manifestar algo, observaciones, sugerencias, mejoras, consultas, lo pueden hacer. Voy a generar ahora, mientras ustedes veo que el último comentario es de Natalia Codoseo a las 6:33 de la tarde. Si alguien quiere decir algo, por favor lo puede decir. Lo único que le pido es que diga de qué parte y qué asignatura hace. Pero mientras eso pasa, genero el código QR. Jessica ya lo hizo. Me acaba de decir que ya lo había hecho. Y eso, yo quedo por acá con el profundo agradecimiento de que ustedes hayan prestado atención a todo este proceso de sesión de capacitación, ¿ya? Y quedo pendiente por mi parte de suministrar esas plantillas, ¿vale? Aquí está el código para que lo descarguen. Y eso, no sé si tengo mucho más que decir. Me interesaría, y si, lo otro, si alguien me quiere escribir, mi correo aparece arriba también. Y eso. Cuídense mucho, ya, cuídense, protéjanse. Protéjanse, cuídense.
y que estén muy bien y que eso, sigan adelante con todos los temas que ustedes tienen que hacer. Pónganle atención a todos los temas que dije de evaluación docente, ¿ya? Y al final todo conversa. ¿Mm? Y todo suma también. Y todo conversa y todo se articula, ¿ya? Eso, estimadas docentes, muchas gracias. Francisco, vi que no logro ver los otros comentarios, pero vi que habían otros. En este momento Jessica está desplegando. Muchas gracias por los comentarios a Solange, a Natalia, a Fabiola, a Paulina, a Marcelo, Enid, María Teresa, Francisco. Agradecido, espero verlos nuevamente, verlos, bueno, presencial o virtualmente, pero eso, ojalá le saquen el mayor provecho y el mayor partido a todo lo que estamos trabajando en este proceso que culmina ya el día de mañana con la última clase de Mitzi Vera. Agradezco públicamente a Jessica Gatica, que ha estado en toda la parte de tecnología, soporte, ella es muy buena, muy capaz en eso. Yo estoy profundamente agradecido de ella y agradecido también sobre todo de ustedes, porque es para ustedes. Mi nombre es Rodrigo Navarro, mi correo está ahí para que podamos conversar. Bien, yo quedo hasta acá. Eso, que tengan el código QR, este es, para que lo descarguen, para que descarguen la presentación. Y eso, ¿ya? Eso. Muy bien, muy buenas noches, estimadas y estimados profesores, y sobre todas las cosas, cuídense.